Reporte 100. Y estamos listos en este festivo con la mesa de los lunes y nos acompañan en esta ocasión Bulmaro Pacheco, quien es militante del PRI. Bulmaro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Miguel Sesma, militante del PAN. Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Sí sigues en el PAN, ¿verdad? Totalmente. Ah, bien. Sí, porque luego resulta que ya no están en los partidos, no en el PAN, sino en otros partidos. ¿Usted sigue en el PRI? Sí, claro. Y Mario Campa no se anima a afiliarse a Morena. Yo sigo de simpatizante. Simpatizante de Morena, ¿por qué no te afilias? Lo más correcto sería decir simpatizante de la 4T, ¿no? De la 4T. No de Morena No de Morena, no de Morena. Es una cuestión más de trazos ideológicos y dimensiones. ¿Qué diferencia hay entre Morena y la 4T? Bueno, la 4T es un movimiento un poco más amplio que busca crear una voluntad colectiva nacional popular de izquierda, ¿no? Miguel Sesma se está riendo y de un ti. partido pues que se ría. Yo también podría reír del PAN y de otras cosas, pero bueno, es una cosa un poquito más amplia, ¿no? Que un partido que tiene sus limitaciones, como todo. Sí, ¿qué te causa hilaridad, Miguel Sesma? No, ¿Qué te causa? Respeto mucho, pero he visto cómo ha evolucionado y cómo se deslavan las militancias y las simpatías de la 4T y empiezan a tratar de crear, por así decirlo, conceptos para no verse tan manchados de las últimas ocurrencias de ¿Cuáles AMLO, son las ¿no? últimas ocurrencias de AMLO? Yo veo muy claro el asunto de la seguridad pública, el asunto del avión, o sea, cada mañana nos brinda un buen show. Sí. Y yo veo que muchos que al inicio fueron unos acérrimos simpatizantes y militantes, poco a poco han ido menguando y han ido matizando sus ¿Quién, posturas, por ejemplo? ¿no? En general en las redes lo veo. Sí. La aseveración de nuestro amigo cuando le preguntaste el por qué no se afilia, veo una constante de eso también. No, yo me he mantenido congruente en eso. Creo que no nos conocemos como para que puedas decir otra cosa. No personalizo, pero sí bueno. lo digo a modo de generalización, Sí. ¿no? Sí, Bulmaro va a comprar cachito para el boleto de avión. Parece que sí se va a hacer la... Bueno, pues dice que dento de unos días se va a decidir el destino todavía del avión. Sí, No sí, es- sí. Que ha Justin sido- Trudeau no se lo quiso comprar. Pues no, claro que no, es una locura eso. Digo, se vale que en campaña haya dicho que ni Obama, pero yo creo que no conocía los 3-4 TP-01, ¿no? Que tiene el presidente de Estados Unidos para realizar sus viajes y demás. Pero yo creo que sigue siendo una ocurrencia de mal gusto. Eso de Sí, los cachitos. lo de los cachitos. Sí, Pero sí se va a totalmente. hacer la rifa, ¿eh? Hoy sale una declaración del mismo, hecha creo allá en Yucatán, que todavía no se define, que se va a definir. Pero hoy en la mañana, bueno, todavía no lo define. Hoy en la No lo mañana define. dice que lo más seguro es que lo rife. Bueno, Pero todavía no dice cuándo, ¿no? ya sus diputados en Morena andan dividiéndose, ¿no? Partido del Trabajo, cuántos van a comprar cada uno y todo. Sí, normal, ¿no? 500 pesos el cachito. Muy buena política para distraerte de las verdaderas prioridades Sí. nacionales, pero nos sigue debiendo explicaciones concretas sobre los temas pesados de la agenda, ¿no? A ver, Felipe Calderón, después de varios días de ausencia, cuando le agarraron a Genaro García Luna en Estados Unidos acusado de narcotráfico y de proteger al cártel de Sinaloa, pues Felipe Calderón se perdió algunos días, algunas semanas en Twitter, dejó su activismo en Twitter, y Vicente Fox hasta felicitó a López Obrador, ¿no? O sea, así como diciendo muere, ¿no? Sí, claro. Pero este fin de semana Felipe Calderón, mejor conocido como el comandante Borolas por parte del presidente López Obrador, dice lo siguiente: Ovidio liberado, el contador y 2 cómplices salen caminando del reclusorio, la hija se casa en la catedral, esos son los hechos. Por más que insulten y calumnien a otros, es admirable la suerte que han tenido los de Sinaloa en este gobierno. ¿Han tenido suerte los de Sinaloa, Mario Campa? Yo no creo que suerte, ¿no? Bueno, veníamos, eso sí, de un sexenio, sobre todo del de Calderón, en el que supuestamente con García Luna se le dio ciertas facilidades a ese cártel, ¿no? Como para que operara con una especie de privilegio sobre el resto de los cárteles, ¿no? Esto es parte de lo que están investigando en Estados Unidos, lo que está investigando en este momento la Fiscalía de Brooklyn, y hay que darle curso a esa investigación, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí era favorecido, ¿no? Y se sabe que bueno, el Chapo andaba por sus anchas por Sinaloa. En este caso, pues es algo más indirecto porque se trata de familiares, ¿no? Yo digo, aquí estamos creyéndole también a ciertas fuentes, que no dudo de que sean serias, también a un post de Instagram, pero me gustaría pues tener un poquito más de información. Bueno, Reforma publica en su portada el sábado que la hija del Chapo
pues se casó en la Catedral de Culiacán con la bendición no del arzobispo, del obispo de Culiacán, Sí. Jonás Guerrero, pero sí con la autorización de él, y que acordonaron integrantes del Cártel de Sinaloa la catedral para que la joven pues pudiera tener Sí. su misa como cualquier pareja. Sí, no dudo que sea cierto. Digo, aquí hace falta también mucho más labor de inteligencia financiera, ¿no? Que es algo que no se hizo en años anteriores y ahora se está apenas empezando a hacer. Yo creo que aquí si se demuestra que son culpables de algo, pues tendría que haber intervención, como lo ha hecho bastante bien la unidad de inteligencia financiera para decomisar ciertos bienes, ¿no? Sí. Eso sería la forma más efectiva de atacar al crimen organizado, ¿no? Sí, pero ¿cómo está? ¿Es una boda así de la hija del capo? Así. Bueno, ¿Cómo así? aquí te diría un legalista, acá quien se puede casar donde quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Pero no se trata de cualquier boda. El exceso, el protagonismo, los desplantes que revela el mismo periódico, desde quién tocó, quién cantó y todo lo demás. Julián Álvarez. Sí, una banda local te refleja que en el gobierno todavía no entienden que la realidad es mucho más compleja de lo que ellos la imaginaron. Que ese concepto muy obsoleto de López Obrador de decir que nada más con haber llegado ya se van a acabar los problemas. Al contrario, llegaron y resurgieron otros. No porque yo justifique que les esté echando culpas al pasado, sino porque cada quien entra al gobierno ofreciendo expectativas para la gente, pero que hasta el momento no se han cumplido. Hay que ver lo que dice Carlos Ursúa, por ejemplo, hoy de la cuestión económica, de cómo va y qué se espera. Pero lo de la boda de Culiacán es un desplante excesivo, como una especie de desafío a las autoridades, ¿eh? Aquí donde fue el culiacanazo en octubre, aquí estamos dando otra muestra de fuerza. Sí, y de hecho reporta Reforma que sin confirmar lo que estuvo Ovidio, ¿no? También ahí en esa boda. Sí, claro. Ovidio, ahí en la catedral. Miguel Sesma. Y no Mira, quiere ir, Sí. Si uno analiza las fotos, los videos, la verdad yo no vi la catedral acordonada con cinta amarilla, no vi carros que no dejo de ver en cualquier boda aquí en Hermosillo, Sí. no vi el boato de la narcocultura, eso sí, con los cantantes que mencionas. Sin embargo, es muy curioso porque esta muchacha, la contrayente, es dueña de una marca que se llama 701, en referencia al número del Chapo que tiene de nivel de riqueza en la revista Forbes. Sí. Entonces pareciera como que ellos mismos aprovechan estos eventos para hacer promoción de la marca. Entonces veo en redes un movimiento, hasta puede ser de autopromoción. Eso por un lado. Y obviamente que el cartel de Sinaloa se va a subir al tren para mandar mensajes a los adversarios. ¿Cuáles son los mensajes que se pueden mandar y que se mandan regularmente a estas organizaciones? Pues de hegemonía territorial, de que aquí mando yo, de que tengo tanto poder e influencia con los políticos que me doy el lujo de hacer este evento, etcétera. Entonces, yo no sé si el gobierno supo de este evento, yo no sé si se planteó la estrategia de inhibirlo de alguna manera. Lo que es muy claro es de que en el inconsciente colectivo de la gente, en Culiacán, la gente del cartel de Sinaloa hace lo que quiere y pareciera que fortalece la idea de que están en algún acuerdo político que les permita hacer este tipo de actividades. Está, ¿no? mira, las cintas amarillas, Ah, ok. según Reforma, ¿no? Sí, claro. Acordonada la catedral, acordonada con cintas amarillas. Es que subieron a Instagram pues los videos de la boda y yo creo que las cosas, Juan Carlos, no hubieran tomado tanta dimensión si 3-4 días antes no se fugan 3 presos, pues. sí, los financieros del pues, Chapo, ¿no? es decir, bueno, se vincula una cosa con otra, entonces yo no sé qué opine la DEA, el Departamento de Estado, el FBI, pero los mexicanos decimos, bueno, ¿qué está pasando? Si cada rato se les dice que no hay estrategia y te dicen que sí hay estrategia, bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la realidad es mucho más compleja y que han tardado en entender que la realidad los está rebasando por todos lados en esa materia. Sí, Mario Campa. Pues bueno, yo sería un poco más cauteloso, ¿no? Con exigir demasiado en un año. Incluso el homicidio doloso pues sube en menos de 5% año contra año, cuando aquí en Sonora llevamos ya 4 años de la misma administración y sube 40, 50%, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco podríamos tirar todo lo que se ha poco a poco construido
y sí seguir reforzando ciertas líneas de acción, ¿no? Eso sería algo más serio. De nuevo, seguir combatiendo el crimen organizado desde la parte de vista financiera, luchar contra la corrupción porque sabemos que hay mucha complicidad. De hecho, hace poco, estos días salió el porcentaje de aprobación de los cuerpos policíacos aquí, dada la percepción de los hermosillenses, y vimos que la más baja son los municipales y los estatales, ¿no? Incluso los federales que también se tienen que depurar esos cuerpos, tienen más confianza de los hermosillenses, también pues la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército, ¿no? Entonces, también pasa, por supuesto, aunque todavía eso no se acaba de comprender enteramente su importancia, por un discurso pacífico de defensa de los derechos humanos, porque como ya hemos dicho aquí, las palabras son acciones. También pasa por darle un poco más de tiempo a la Guardia Nacional para que ocupe ese vacío que había dejado la Policía Estatal, de nuevo corrupción, ineficiencia, incluso falta de comprobación de competencias, ¿no? Licencias, aptitudes, exámenes de aptitudes, todo eso se fue olvidando, ¿no? De hecho, en Sonora pues somos uno de los estados con menor capacitación de los policías comprobada, y parte de eso yo creo que se explica también en que hayamos tenido tan malos resultados en 2019 en cuestiones de homicidios dolosos y también de incidencia delictiva, ¿no? En el caso de Andrés Manuel López Obrador y su administración, pues va un año, ¿no? Yo creo que hay que dejarla madurar 2 o 3 años. En el caso de la gobernadora Claudia Pavlovich, que ya lleva 4, pues ella misma dijo que ya urge un cambio de estrategia porque no estamos viendo resultados, al contrario, ¿no? Estamos viendo un deterioro marcado en muchos municipios, pero también a nivel de las policías estatales, ¿no? Yo creo que están totalmente rebasadas, y en ese sentido, pues a mí sí me causa, pues, al menos un principio de tranquilidad que haya reconocido y haya hecho pues cierta evaluación de los daños y haya pedido un cambio de estrategia. ¿Pero cuándo dijo eso? Hace como unos 10 días, ¿no? Dijo que la estrategia claramente no estaba funcionando y había que reevaluarla, ¿no? Sí, ¿en dónde dijo eso? Pues vi las declaraciones, en la prensa. No recuerdo. Sí. ¿Hay que cambiar la estrategia en el Estado, Bulmaro? No, mira, la seguridad pública es una función concurrente y ahí participan tanto el Estado como la Federación y los municipios. Todo el mundo creyó que con levantarse a las 6 de la mañana, hacer un diagnóstico, qué pasó ayer, las cosas se iban a arreglar. En Sonora, recordemos, hubo cambio en 5 municipios que se pusieron personajes militares al frente de las corporaciones. Y ya se fue uno, ¿eh? Y ya se fue el de Cajeme, por ejemplo, que es donde se ha complicado mucho. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se entiende realmente lo que está pasando y que esas reuniones de las 6 de la mañana pues son para tomar café y demás, pero no se ven acciones concretas que reflejen que las cosas van mejorando. Y ahí en Sonora, en Colima, en donde quieras, porque es una cuestión nacional, y si no, hagamos el inventario del número de muertos del 2019, que rebasa a los anteriores y que califica a México como el año más violento de la historia de México, directamente, sí. ¿no? Miguel Sesma, crecimiento de 0.1% de nuestro país. La semana pasada el INEGI dio de manera preliminar la cifra, la va a confirmar en los próximos días, un crecimiento de 0.1% de la economía. ¿Qué reflexión te hace esta cifra? Más allá de la lectura económica y de cifras en dato duro, yo le doy una lectura subyacente política a este indicador. Yo creo que tenemos que interpretar el indicador de cuáles son las prioridades de Andrés Manuel López Obrador. Creo que está muy consistente el indicador, la falta de crecimiento, con lo que expresa él todas las mañanas en cuanto a su visión de cómo reinventar la función del Estado y el papel del Estado en la economía. Creo que esto va a ser consistente de aquí al 2021. Yo veo que el enfrentarse a la mafia de poder se manifiesta y se materializa en este indicador. Es obvio y no hay que asustarnos. Todos los primeros años de cada sexenio son bajos. ¿Y por qué son bajos? Porque se definen nuevas reglas del juego, llegan empresarios emergentes, intereses nuevos que administrar, etcétera, y se contrae la actividad económica. Sin embargo, este bajón supera por mucho los bajones de los últimos sexenios en sus primeros años. Y es claro que el interés de Andrés Manuel López Obrador es generar una inversión sin precedentes en una base electoral clientelar con miras al 2021. Y el efecto es este indicador. Y él lo celebra. Tú ves que él dice que tiene otros datos, tú ves que dice que lo que importa es el crecimiento, etcétera. Sin embargo, el indicador, si lo toma desde el punto de vista político,
yo creo que tienen presupuestado políticamente el seguir invirtiendo de esa manera en los nuevos programas sociales con el objeto de generar el clientelismo político para el 2021, y yo estimo que va a ser un mal año para la economía, porque la prioridad que tiene el gobierno de la 4T es suplir las deficiencias de Morena como partido y tratar de generar el mayor clientelismo al ajuste electoral que se viene encima, ¿no? Sí, Mario Campo. Sí, bueno, nomás antes de seguir con el tema económico, el 7 de enero publicó El Sol de Hermosillo un titular de Saraí Lastras, la reportera, un replanteamiento a la estrategia que lleva a cabo la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora. Solicitó la gobernadora Claudia Pavlovich mejorar el trabajo en prevención y atención al delito, ¿no? Eso, regresando a lo que me habías preguntado. En cuanto a la cuestión económica, pues veo 3 factores principalmente que inciden, ¿no? Uno es, bueno, lleva la economía 7 trimestres estancados. Básicamente eso responde a una caída en el comercio internacional, a una caída en 2 sectores específicos a nivel mundial, que son el sector automotriz y el sector de semiconductores. El sector automotriz particularmente le pega a Sonora, pero también a México, ¿no? Debido a sobre todo al crecimiento que venía trayendo ese sector. La otra es política monetaria restrictiva. ¿Esto qué quiere decir? Tasas de interés demasiado altas dada la inflación incluso que ha caído. Y la otra pues es una política fiscal de ajuste. A lo largo del sexenio de Peña Nieto tuvimos bastante endeudamiento, 9 puntos porcentuales con respecto al PIB, y este gobierno planteó un superávit fiscal de 1.1% para el primer año, y para este año va a ser un poquito más relajado, el 0.7% del PIB. Básicamente eso quiere decir que va a gastar menos de lo que ingresa, ¿no? De todos modos se tiene que pagar el costo financiero de la deuda que venía acumulada. Además de eso, hay que agregar que siempre los primeros años de una administración hay cierta incertidumbre, y además de eso hay que recordar que el sector construcción, que es particularmente susceptible a cambios en el ciclo económico, está muy ligado a que generalmente a finales de una administración pues hay proyectos que se están terminando, se apura la inversión en construcción, y después llega una nueva administración y bueno, hay cambio de personal, hay licencias que se tienen que otorgar. No estoy de acuerdo con lo que dice Miguel en que este año haya sido particularmente grave la caída. Generalmente es de 2 puntos porcentuales. Esto lo tuitea, por ejemplo, Gerardo Esquivel. Incluso hemos tenido años donde ha sido mucho más de 2 puntos porcentuales. Bulmaro puede platicar de, por ejemplo, el error de diciembre con Cedillo y Salinas, que nos costó pues más de 6 o 7 puntos porcentuales. Ojo, esto es con respecto al año anterior, ¿no? Porque importan mucho las inercias en la economía. Es decir, si el año pasado crecimos 2%, en este año un crecimiento de 0 o una caída de 0.1% que se puede fácilmente revisar por INEGI, y resulta que crecimos 0.1%. Sigue en esa línea, ¿no? De más o menos 2 puntos porcentuales. Yo esperaría que, dada la combinación de varios factores, 2020 sea un mejor año. Uno es la aprobación del TEMEC, otra es la resolución del conflicto China-Estados Unidos, que estaba pegándole mucho al comercio internacional y al sector manufacturero en particular. La otra es que el Banco de México redujo en 75 puntos base ya la tasa, y se espera que este año haya una mayor reducción. La otra es que, bueno, hay aumentos al salario mínimo y el poder adquisitivo del consumidor sigue estando bastante resiliente ante otros eventos macroeconómicos. La política fiscal se va a relajar un poco, va a haber menos incertidumbre ya que hay un segundo año de gobierno y no es el primero, ¿no? Son varios factores que eso me hacen creer que 2020 va a ser un mejor año que 2019. Tampoco estoy diciendo que vamos a crecer al 4 o 5%, pero me parece que sí va a ser mejor, ¿no? Sí, Bulmaro. Bueno, ojalá que eso sucediera, pero mira, aquí eso tiene bases. Cancelar el proyecto del aeropuerto, por ejemplo, que ya estaba dando 45,000 empleos y que se veía un proyecto viable en el mediano plazo, que había involucrado a varios actores económicos. Eso mandó una señal de desconfianza y de incertidumbre que se reflejó en todo el primer año y todavía se sigue reflejando. Pésima relación con los gobernadores en cuanto al presupuesto, las rechiflas y demás. No tener claro de dónde vas a sacar el dinero para financiar los proyectos sociales, los ninis y demás. Porque aquí, si no es crecimiento, no hay ingresos. Y apostarle a la deuda o a las reformas fiscales es un poco tímido desde el punto de vista de los gobiernos que no se han atrevido a hacerlo. Pero creo yo que sobreviven los elementos de incertidumbre, falta de certeza, falta de confianza, a pesar del TECMEC,
porque las grandes obras que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador no han emocionado a mucha gente y poco a poco nos vamos enterando que van a ser financiadas con dinero público, cero inversión privada. Entonces, yo creo que lo dice el mismo exsecretario de Hacienda, ¿no? Si crecemos 1% este año, démonos por satisfechos, porque todavía no han sido resueltos los graves problemas de desconfianza que todavía sobreviven en el ambiente mexicano. Sí, Miguel Sesma. Sí, para mí es claro, este indicador muestra el manotazo de AMLO a lo que él denomina la mafia del poder, que es una clase empresarial y política que se especializó en obtener rentas del Estado. Eso suena muy bien en la teoría y lo entrecomillo, pero lo que él está sustituyendo no es más que un clientelismo y una base electoral con un fin totalmente alcanzable en el 2021. De hecho, ese discurso contra la mafia del poder y de darle a los que menos tienen, por lo menos en el PAN, amerita que hubiera una reflexión muy profunda, muy intensa del diagnóstico de AMLO, que es un diagnóstico correcto. ¿Para quién va a trabajar el PAN políticamente? ¿Para quién ha trabajado políticamente? Pero el indicador lo que demuestra para mí es que se pega el manotazo a los que siempre han tenido las rentas por parte del Estado y en vez de generar reglas claras, dar certidumbre, piso parejo, la estrategia es totalmente electoral, porque hay muchos indicadores que no controla el gobierno, lo internacional, mercado, etcétera. Pero si algo queda claro es de que en los hechos quitó apoyos a sectores que tradicionalmente han vivido de esos apoyos, ya sea por corporativismo del PRI, etcétera, constructores, etcétera. La obra pública en obras que verdaderamente no tienen un impacto macro, que sino que están regionalizadas en lugares donde hay una rentabilidad política a cosechar. Entonces, es muy interesante la obligación que tenemos de traducir este indicador a lo político para ver cuál es la intencionalidad política del presidente en el manejo de la economía, que para mí todo se reduce al 2021. Muy bien, pues con eso terminamos esta mesa. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Mario Campa, muchas gracias. Gracias. Miguel Sesma, muchas gracias. Bulmaro Pacheco, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en este lunes festivo. Reporte 100.